Entonces como les decía, vamos a ver la parte número 3 del método de las componentes simétricas. Voy a pasar a compartir pantalla. Ahí estamos. Espero que se vea bien. Como habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente en las clases precedentes, el método de las componentes simétricas se ocupa básicamente para hacer un análisis de un sistema polifásico desequilibrado. En nuestro caso, nosotros vamos a tener que hacer cálculos y todo eso respecto de un sistema trifásico desequilibrado. Sistema trifásico desequilibrado, ya mediante el análisis de 3 sistemas trifásicos equilibrados, ¿cierto? Que nosotros ya aprendimos a llamarle lo que son las componentes de secuencia positiva, las componentes de secuencia negativa y las componentes de secuencia cero. La clase anterior, ¿cierto?, aprendimos a trabajar un poquitito con el teorema ya de Stokes-Fortescue o la metodología de Stokes-Fortescue, ¿cierto? Que a través de un análisis numérico podemos, ¿cierto?, si conocemos las componentes asimétricas, podemos obtener las simétricas, y si conocemos las componentes simétricas, podemos conocer, obviamente, a partir de los cálculos, las componentes asimétricas. ¿Ah? Por ejemplo, un sistema asimétrico podría ser un cortocircuito monofásico. Eso es completamente asimétrico. ¿Por qué? Porque la simetría tiene que ver en un sistema trifásico, ¿cierto?, que todas las fases puedan tener el mismo módulo, ¿cierto?, y que estén desfasados en 120 grados. Ese sería un sistema simétrico. ¿Ah? Y asimétrico, obviamente, que las fases, ¿cierto?, no tengan el mismo módulo y por ende tampoco estén desfasados en 120 grados. Eso tiene que ver con simetría, asimetría, ya que tienen balance, desbalance, equilibrado, desequilibrado. Uno podría ocupar diferentes términos para definir lo que es un sistema, ¿cierto? Un sistema. Cortocircuito monofásico, obviamente la corriente por una de las fases va a tener un alto valor y por las otras dos fases no, por lo tanto va a estar desequilibrado. Cortocircuito bifásico, también, por dos fases va a circular una gran corriente y por la otra fase no, desequilibrado. ¿Se fijan? Cortocircuito bifásico a tierra, también es desequilibrado. Vamos a tener dos fases con un alto nivel de corriente y la otra fase no. ¿Se fijan? Desequilibrado. Cortocircuito trifásico, ahí después vamos a estar viendo, ¿cierto?, que es un circuito, perdón, es una falla pero equilibrada. ¿Por qué? Porque las tres corrientes van a tener la misma magnitud, pero van a estar desfasadas en 120 grados. ¿Ah? Eso sería un cortocircuito del tipo trifásico. Eso es para ir más o menos resumiendo algunos de los aspectos que hemos ido viendo. Por lo tanto, hemos estado aprendiendo dos metodologías que son las que vamos a aplicar en los análisis de falla, análisis de cortocircuito, que vendría posterior a todo lo que vamos revisando ahora, que sería el método del tanto por uno y el método de las componentes simétricas. Esos dos métodos sumados, obviamente, nos permiten efectuar los cálculos de cortocircuito. Como les digo, esa es otra etapa y eso lo vamos a ver después de la prueba o la evaluación número 3. Ahí nos vamos a abocar a lo que son los análisis de falla. Entonces vamos a partir con la clase número 3 después de este breve resumen, después de esta breve explicación, y vamos a entrar a entender un poquitito lo que son las impedancias de secuencia. Las impedancias de secuencia que nos van a ayudar a nosotros a construir nuestros circuitos, ¿cierto? Porque hemos aprendido ahora la metodología solamente en términos numéricos, pero tenemos que trabajarlos en términos circuitales, de circuitos, ¿cierto? Con reactancias, resistencias, fuentes también que van a estar agregando o van a estar aportando a lo que es el nivel de cortocircuito.
Voy a ir leyendo y si es necesario voy a ir explicando algunos conceptos, que después la próxima semana los vamos a aterrizar a la parte circuital. En primer lugar, dice las caídas de tensión que se originan en una parte cualquiera de un circuito debido a la corriente de una secuencia determinada. O sea, vamos a tener una corriente de secuencia positiva, negativa o secuencia cero. ¿Y qué es lo que va a producir? Una caída de tensión, ¿cierto? Pero esa caída de tensión va a estar determinada por la impedancia de secuencia. Impedancia de secuencia, en este caso, si es una corriente de secuencia positiva, vamos a tener una impedancia de secuencia positiva que nos va a generar en ese circuito en particular dicha caída de tensión. Dice, la impedancia de una sección cualquiera de una red equilibrada frente a la corriente de secuencia puede ser distinta a la impedancia de otra secuencia. O sea, si analizamos, por ejemplo, una red, una línea de transmisión, ¿cierto? Nosotros vamos a tener 3 impedancias de secuencia para esa línea, que es la impedancia positiva, la impedancia negativa y la impedancia de secuencia cero. Ya vamos a aprender a trabajar con estos elementos. Por lo tanto, ahora tratar de ir entendiendo a qué se refiere. Dice, la impedancia de un circuito, cuando por él solo circulan corrientes de secuencia positiva, se llama impedancia de secuencia positiva. Si circula una corriente de secuencia negativa, va a ser una impedancia de secuencia negativa, y también si circula una corriente de secuencia cero, va a ser una impedancia de secuencia cero. Esto es por lógica, ¿cierto? O sea, se mantienen la secuencia en las corrientes y las impedancias. Dice, no significa que existan componentes simétricas de impedancias desequilibradas. Eso quiere decir que no podemos, a partir de la impedancia de secuencia positiva, obtener las otras impedancias. No hay estas componentes desequilibradas en las impedancias, así como existen en las corrientes y en los voltajes. Que acordémonos que equilibrada implicaba, ¿cierto?, que sumábamos 120 grados y podíamos ir obteniendo los otros parámetros. En el caso de las impedancias de secuencia, son reales. Por lo tanto, podemos hacer cálculos reales de falla, o cálculos reales de los elementos, ¿cierto?, de nuestro circuito. Redes de secuencia. Una cosa son las impedancias de secuencia y lo otro son las redes, los circuitos de secuencia. ¿Ya? Que son las que finalmente vamos a estar utilizando para lo que son nuestros análisis de falla. Vamos leyendo y tratando de entender. Obviamente después vamos a agregar más datos que nos vayan aportando, que nos vayan sirviendo para poder ir entendiendo conceptualmente lo que estamos viendo. Dice, el análisis de una falla asimétrica en un sistema asimétrico consiste en la determinación de las componentes simétricas de las corrientes desequilibradas que circulan. Lo que hablábamos hace un rato, las fallas monofásicas, bifásicas. Por lo tanto, como es desequilibrado, el análisis lo vamos a hacer a través de los 3 sistemas equilibrados. Dice, como las corrientes componentes de la secuencia de una fase dan lugar a caídas de tensión solamente de la misma secuencia y son independientes de las corrientes de las otras secuencias, dice, en un sistema equilibrado, las corrientes de cualquier secuencia pueden considerarse circulando en una red independiente formada solamente por las impedancias a la corriente de tal secuencia. Un poquito enredado, un poquito enredado. Pero como les digo, cuando hagamos el análisis circuital, ahí se va a ir clarificando un poquitito. Una de las cosas que yo les recomiendo es que repasen un poquitito lo que tiene que ver con Thevenin, el teorema de Thevenin, porque vamos a trabajar mucho con Thevenin para determinar las impedancias de Thevenin o las reactancias de Thevenin. Así que les pido que repasen un poquitito esos conceptos. Dice, el circuito equivalente monofásico, formado solo por las impedancias a la corriente de una secuencia,
Eso es lo que se determina red de secuencia. Para tal secuencia, por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que obtener, ¿cierto?, son las impedancias de Thevenin, pero las impedancias de Thevenin positivas, las impedancias de Thevenin negativas y las impedancias de Thevenin de secuencia cero para construir nuestras redes de secuencia. Por lo tanto, vamos a construir tres redes, tres circuitos. Vamos a construir un circuito de secuencia positiva, vamos a construir un circuito de secuencia negativa y un circuito de secuencia cero. Los vamos a interconectar dependiendo del tipo de falla para obtener las corrientes de secuencia. ¿Ah? Más o menos para que vayamos entendiendo para dónde va todo esto. La red de secuencia incluye la fuerza electromotriz, la FEM, que también la conocemos como tensión inducida, dice generadas de secuencia igual. ¿Ah? Por lo tanto, vamos a tener una fuente que va a alimentar estos circuitos, pero esa fuente solamente la vamos a considerar en nuestra red de secuencia positiva. Después vamos a ver cómo se hace y por qué. Ya dice la red, ya lo leímos. Dice las redes de secuencia que transportan las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero se interconectan de diferentes maneras para representar las condiciones de falla. ¿Ah? Eso quiere decir, si tenemos una falla monofásica, estas redes de secuencia se van a interconectar de una forma. Si tenemos un cortocircuito bifásico, se van a interconectar de otra forma. Y así. ¿Ah? O sea, para cada cortocircuito vamos a interconectar las diferentes redes de secuencia para poder calcular las corrientes ya finales. ¿Ah? Esa es más o menos la idea. ¿Qué más dice? Dice, por tanto, para calcular el efecto de una falla por el método de las componentes simétricas, es esencial determinar las impedancias de secuencia y combinarlas para formar las redes de secuencia. Por lo tanto, vamos a configurar un circuito con toda, por ejemplo, un circuito de secuencia positiva con todas las reactancias de secuencia positiva, y en el punto de la falla vamos a determinar la impedancia de Thevenin de secuencia positiva. ¿Ah? Y así lo vamos a hacer para la de secuencia positiva, de secuencia negativa y secuencia cero. La de secuencia cero es un poquito más complicada, ya vamos a ver por qué. Dice, impedancias de secuencia, vamos a tener entonces las positivas, negativas y cero, que también se pueden llamar sincrona o sincrónica, asincrónica y homopolar. ¿Ah? O sea, cuando hablamos de impedancia de secuencia cero, también estamos hablando de la impedancia homopolar. ¿Ah? Para que vayamos distinguiendo. Dice, el estudio detallado de tales valores de impedancia requiere un análisis profundo de las ecuaciones básicas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con impedancias que pueden estar en serie, que pueden estar en paralelo, que pueden estar en triángulo, que pueden estar en estrella. ¿Se fijan? Uno debe saber cómo reducir, y es por eso que yo les recomiendo que echen una revisadita del método de Thevenin o el teorema de Thevenin, ya para llegar a reducirlas a una final en cada uno de los circuitos, ¿ah? Positivo, negativo y cero. Profe, una consulta. Pero claro, dime nomás. ¿A qué se refiere con el análisis en estrella o en triángulo? No, ¿tú no has tenido todavía eso en redes eléctricas 2? No, profe. Ya. Aún no lo vemos eso, profe. De acuerdo. En Zoom, profesor, todavía no lo vemos. De acuerdo. Entonces, cuando veamos nosotros, realicemos análisis, ahí le vamos a echar una repasadita. Bueno, lo voy a explicar, porque si no lo han visto, obviamente no es un repaso. ¿Ah? Pero ahí lo voy a explicar, cómo se conectan en TV, en estrella y en delta, ¿ya? Okay, por ahora, créanme. Por ahora, créanme. Sigamos viendo. Ya, entonces, acuérdense, vamos a construir tres circuitos. Un circuito de secuencia positiva, un circuito de secuencia negativa y uno de secuencia cero, y vamos a reducir las impedancias a una sola.
por el método de Thevenin. Ese sí que tienen que saberlo porque ese se enseña en redes 1 y en redes 2. Así que ese sí deben manejar lo que son las reducciones de Thevenin. Dice, algunos resultados generales del estudio. ¿Cuáles son algunas cosas que vamos a ir utilizando? Dice, las máquinas giratorias, el campo magnético producido por las corrientes negativas, obviamente gira en el sentido contrario de las positivas, ¿ya? Por lo tanto, en las máquinas giratorias, fíjense, las impedancias sincrónicas y las asincrónicas son diferentes en las máquinas giratorias, ¿ya? Dice, excepto en las máquinas giratorias, la impedancia presentada a corrientes equilibradas es independiente de la secuencia. Por lo tanto, en ese caso serían iguales. Los valores de Z0, la impedancia de secuencia 0 o homopolar, depende de la forma en que los puntos neutros estén conectados a la Tierra. Especialmente ahí nos vamos a fijar con mucho cuidado en la conexión de los transformadores. Los transformadores pueden ser en estrellas, conectados en delta, que ya vamos a aprender esa parte. Como les decía, por ahora, créanme. Sigamos viendo. Dice, en el caso que los puntos neutros estén aislados y en que la capacidad de los conductores respecto de tierra es despreciable, dice las Z0 son infinitas. Por lo tanto, los puntos aislados de las tierras, de las conexiones, ¿cierto? De los transformadores, por ejemplo, van a considerar que la Z0 es infinita, ¿ya? Veremos las impedancias secuenciales que después las vamos a ver en forma numérica, de diferentes elementos, de diferentes componentes. Por ejemplo, las máquinas síncronas, generadores, motores, ya la reactancia asincrónica es cercana a la sincrónica. La de secuencia 0 es equivalente a un medio de la sincrónica. Los motores asincrónicos, la reactancia asincrónica es aproximadamente un medio de la sincrónica. La de secuencia 0 es infinita. Es infinita. ¿Por qué? Porque no está conectado, está aislado del neutro. Líneas aéreas o cables subterráneos. Fíjense que en el caso de las máquinas rotatorias, ahí vamos a tener una diferencia en lo que es la sincrónica respecto de la asincrónica, o la de secuencia negativa respecto de la de secuencia positiva. Pero en las líneas son iguales. La de secuencia positiva siempre va a ser igual a la de secuencia negativa, en las líneas y en los cables. Y la impedancia de secuencia 0 va a ser igual a 3 veces la impedancia de secuencia positiva. En los equipos que son estáticos, eso quiere decir no tienen movimiento, como son los transformadores, son las líneas, las barras, siempre la impedancia de secuencia positiva va a ser igual a la impedancia de secuencia negativa. Siempre. En todo momento, en todos los ramos que ustedes tengan que estudiar para aplicar esto, siempre van a ser iguales. Vamos viendo las cargas pasivas. Las cargas pasivas, tanto la sincrónica como la asincrónica, son iguales a la impedancia. Y la Z0 va a depender de cómo esté conectada la carga. Por lo general va a ser ¿cómo se llama? Infinita. Si no es infinita, Z0 va a ser igual al valor de la impedancia. En los transformadores, acá les va a costar un poquitito entender, porque como no conocen lo que es una conexión estrella y lo que es una conexión delta, les va a costar un poquitito. Pero siempre en los transformadores la impedancia de secuencia positiva va a ser igual a la impedancia de secuencia negativa. Siempre. Siempre. En el caso de Z0, la impedancia de secuencia 0, el valor va a depender de la conexión del transformador y si dicha conexión está conectada a tierra o no. Por ejemplo, si tenemos una conexión estrella-estrella, el primario y el secundario, estamos hablando de transformadores trifásicos, fíjense que no están conectados a tierra. Son estrella-estrella no conectados a tierra.
Por lo tanto, como no están conectados a tierra, Z0 es infinito. Eso quiere decir abierto. Está abierto. Si tenemos la conexión estrella-estrella, si con ambos lados están conectados a tierra, Z0 va a ser igual a la Z del transformador. Si tenemos estrella, delta, ya dice puesta a tierra, dice en el primario Z0 va a ser igual a la Z del transformador. En el primario, porque el primario está en conexión estrella y esa estrella está conectado a tierra. Como es delta el secundario, y en un delta es imposible conectar a tierra, no se puede conectar a tierra, no existe el neutro en una conexión en delta o en triángulo, por lo tanto la Z0 va a valer infinito. La conexión estrella, primario, estrella y secundario delta, no puesto a tierra, infinito. ¿Por qué? Porque no está conectado, la estrella no está conectado a tierra. Si tenemos una conexión delta por el lado del primario, delta por el lado del secundario, obviamente imposible en un delta conectar a tierra, no existe el neutro, ninguna posibilidad. Por lo tanto, la Z0 va a ser infinito. Eso quiere decir, en resumen, cada vez que no esté conectado un transformador, ya sea el primario o el secundario, a tierra, la impedancia de secuencia 0 va a ser infinita. Eso quiere decir circuito abierto. No puede circular corriente porque la impedancia es infinita, y cuando la impedancia es infinita, eso implica que es imposible que haya circulación de corriente. En base a esto se pueden ver estos diagramas. Estos serían los tipos de conexiones. Esta es una conexión en estrella. Eso quiere decir que las bobinas del transformador están conectadas a un punto centro. Esta es una conexión en estrella. Y esto es que está conectado a tierra. Este sería el primario, este sería el secundario. El secundario no está conectado a tierra. Por lo tanto, nuestro circuito de secuencia 0 sería el que tenemos acá. Si tenemos primario y secundario, ambos son conexión en estrella. Esta es una conexión en estrella, como les explicaba, y en ambos casos están conectados a el neutro, está conectado a la tierra. Este va a ser el circuito equivalente de esta conexión. Acá tenemos una conexión en estrella aterrizado, y aquí tenemos la conexión delta. Eso quiere decir, tenemos las tres bobinas de las tres fases del secundario que se conectan en esta forma, y por eso se llama en triángulo, conexión triángulo. Por lo tanto, cuando tenemos esta conexión, este sería el circuito equivalente del transformador. Ojo, que esto que estamos viendo ahora son solamente para las mallas de secuencia 0. Repito, son solamente para las mallas de secuencia 0. Si tenemos una conexión estrella y una conexión delta, estrella en el primario, delta o triángulo en el secundario, y no está conectado a tierra, va a ser abierto, va a quedar abierto porque no hay conexión a tierra. Finalmente, cuando tenemos conexión en el primario delta y tenemos conexión en el secundario delta, esta va a ser la conexión. Se fija, el delta implica abierto por un lado, el delta implica abierto por el otro lado de lo que es la impedancia del transformador. Siempre delta implica abierto, fíjense, abierto. Delta, abierto. Estrella aterrizado, impedancia a barra de referencia, al neutro, a la tierra. ¿Se fijan? Sí, por supuesto, dime nomás. ¿Qué implica que el sistema esté abierto? O sea, no pasa corriente. No pasa corriente, claro. No pasa corriente, no pasa corriente en este caso de secuencia 0, porque estamos analizando lo que tiene que ver las conexiones de secuencia 0 en el transformador. Por lo tanto, si está abierto, es imposible que circule corriente, es imposible. ¿Cierto? Eso significa impedancia infinita. Si tienes una impedancia infinita, ¿cuánta corriente puede pasar por una impedancia infinita? Nada, pues no puede pasar nada de corriente, ¿ya?
Esa es la respuesta. No sé si te quedó claro. Excelente, profe, gracias. Ya. Después, obviamente, cuando esto lo aterricemos a ejercicios y todo eso, yo creo que ahí les va a ir clarificando un poquito más, ¿ya? Entonces, como les decía, estrella aterrizado implica una conexión a la barra de referencia, que como en este caso, como tenemos una estrella no aterrizado, va a quedar abierto acá, ¿ah? Así que para que lo consideren. Un delta implica impedancia infinita, por lo tanto abierto. Delta, abierto. Delta, delta, abierto por ambos lados. ¿Ah? Abierto por ambos lados. Por lo tanto, imposible que circule corriente cuando tenemos abierto por ambos lados. ¿Mm? Eso sería la clase de hoy día. Obviamente, en la medida que ustedes la vean nuevamente, la revisen, se les van a ir clarificando algunos conceptos y cuando nosotros, obviamente, empecemos a desarrollar lo que son las redes de secuencia a través de un circuito, ahí vamos a ir aprendiendo en el fondo de cómo utilizar las redes de secuencia para calcular las fallas. ¿Ah? Pero vamos a ir paso a paso. ¿Para qué nos vamos a ir complicando? Por lo tanto, lo que tienen que hacer ahora, porque junto con esta guía iba una guía de preguntas. Así que lo que tienen que hacer es responder esas preguntas, ¿cierto? Para ir entendiendo los conceptos. Profe, disculpe. Dime. Lo que pasa es que estaba buscando en el archivo que usted